Sí, hay una crisis de ilegalidad en México, hay importantes segmentos de la sociedad que viven en la informalidad y sobre todo la sociedad tiene dudas de que el derecho y la ley sea la mejor forma de organizar su vida en comunidad. Sí hay una crisis de legalidad en México. En México hay una crisis de legalidad, lo que no supone que no se pueda remediar. Pero sí es un esfuerzo colectivo en el que todos debemos de participar. Instituciones, sociedad, grupos, individuos, etc. Más que una crisis de la legalidad, hay una crisis de las instituciones responsables para hacer cumplir la ley y hay una gran desconfianza que es negativa por el desempeño de las instituciones, pero puede ser también positiva porque refleja una gran conciencia ciudadana. El no cumplimiento de la ley en México continúa siendo una especie de deporte nacional. La población mexicana opina que las leyes no se aplican a todos por igual, que tienden a beneficiar más a los delincuentes o a las personas con dinero, provocando que la gran mayoría de los delitos queden en la impunidad. Es prácticamente parte de la cultura del mexicano pensar que los políticos y policías son corruptos y por ello los principales violadores de las leyes. Aunque el Estado se pronuncia constantemente por el respeto a la ley, la mayoría de los mexicanos considera que es el propio gobierno el primero en infringirla y aplicarla de manera discrecional. Esa desconfianza parece ser el motor que lleva a la gente a pensar que pueden actuar fuera de la ley sin que haya consecuencias. También se actúa conforme al dictado de un viejo dicho: hágase la justicia en los bueyes de mi compadre. Algo así como que se cumplan las leyes, pero no cuando yo o mis familiares violemos las normas. Incluso con cuestiones básicas, como tirar la basura en la calle, pasarse un alto, evadir impuestos o robar alguna cosa de oficinas o centros comerciales. La falta de respeto a las leyes es un problema grave de la sociedad mexicana. Hoy, en Opinión Pública, nos preguntamos, ¿por qué se violan las leyes en México? ¿Qué se debe hacer para que en México impere la legalidad? Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública. Este viernes, como cada semana, hablaremos de temas que nos confrontan en nuestros valores, que nos hacen pensar en qué pensamos como mexicanos, cómo somos. Hemos tratado temas como la donación de órganos, sociedades de convivencia, prostitución, qué pensamos los mexicanos y cómo vamos cambiando en estas actitudes sobre los temas que nos ponen en el límite y que a veces tienen que ver con nuestra política pública y lo que están legislando nuestros legisladores. Esta noche, precisamente un tema que tiene que ver con estas actitudes de los mexicanos, la legalidad. ¿Qué tanto respeto le tenemos a la ley? Soy Francisco Abundis. Buenas noches, Hanna. Hola, Paco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido otra vez a Opinión Pública. Qué gusto que esté usted con nosotros. Supongo que una gran mayoría de los mexicanos estarán de acuerdo conmigo cuando digo que el no cumplimiento de la ley en nuestro país casi parece una especie de deporte nacional. ¿Usted cree que la autoridad aplica las leyes por igual a todos los ciudadanos? ¿Por qué tantos delitos quedan en la impunidad? Ya veremos qué nos dicen los invitados de esta noche. Sabino, Hugo, John, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Empecemos por ver qué opinan los mexicanos sobre el cumplimiento o no de la ley en México. Paco, ¿qué datos tenemos? Tenemos unos datos que quisiera compartir con nuestros invitados que pues fue de una medición que hicimos en marzo de este año. Es una medición que hemos repetido y que no cambian en lo fundamental independientemente de cuando hagamos esta medición, y que tiene que ver mucho con qué es lo que piensan los mexicanos en cómo se aplica y cómo funcionan las leyes en México. De las siguientes frases, dígame si usted está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas. Si un delincuente tiene suficiente dinero, puede ser declarado inocente. 35%, una tercera parte de los mexicanos cree que esto es cierto. En México las leyes benefician a los delincuentes. 50% de la gente cree que en México las leyes benefician más a los delincuentes, contra 29% que no lo cree así. Si es acusado de cometer un delito, confía en que será tratado con justicia por las autoridades. Solo 23% de la gente cree que si es acusado de algo en este país, se le va a tratar con justicia. Y finalmente tenemos otras frases donde ahí el desacuerdo es más preocupante. La honestidad y la justicia prevalecen en los juzgados de nuestro país, 58% en desacuerdo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace cumplir la Constitución de manera efectiva, 52% en desacuerdo. La policía hace un buen trabajo al investigar los delitos, 57% en desacuerdo. Las leyes en México se aplican a todos por igual, 67% en desacuerdo. Estos datos creemos que ya serían bastante preocupantes, pero hay una pregunta que también me parece bastante gráfica, interesante, de por qué podemos tener esta actitud
respecto a la ley y la legalidad, y creo que tiene que ver mucho con nuestros propios gobiernos, o en este caso el gobierno de México. Usando una escala de 1 a 10, como en la escuela, donde 1 significa que no cumple nada con la ley y 10 significa que cumple totalmente con la ley, ¿qué tanto cree usted que la gente cumple con la ley, el gobierno cumple con la ley y usted cumple con la ley? En percepción de la gente, el gobierno, su gobierno, es el que menos cumple con la ley, después vendrían los ciudadanos y, bueno, obviamente el ciudadano contesta correctamente que él cree que es el que cumple más con la ley. Pero me llama mucho la atención esta percepción, y si buena parte de los primeros números que quisiéramos analizar no tiene que ver mucho con, bueno, si mi gobierno no cumple la ley, yo por qué razón habría de hacerlo. Sabino. Bueno, yo tengo la impresión de que me quedo con esta frase de las leyes en México se aplican a todos por igual. Creo que esta es muy relevante porque efectivamente la ley se convierte en un instrumento que es ineficaz para la gente. La gente no tiene la idea de que la ley es capaz de resolverle los problemas. Y la ley es fuente de inequidad y desigualdad entre los ciudadanos. A mí me preocupa porque efectivamente esta percepción tiene que ver con una realidad. Para darte un dato, en términos no de percepción, sino en términos de realidad, el 2% de los delitos que se cometen en México cristalizan en una sanción para el delincuente. Esto significa que el 98% de los delitos que se cometen en México no van a tener ninguna consecuencia para el delincuente. Entonces, la percepción a la luz de la realidad podría ser mucho más optimista de cómo se presentan los parámetros de legalidad para los mexicanos. Tenemos efectivamente una condición de credibilidad de la ley que yo creo que hay que asociarla un poco también al pasado del régimen autoritario. Hay un problema de legitimidad. La ley no es un ente abstracto, la ley es un instrumento del poder político, y como instrumento del poder político tenemos que entender que acompaña la legitimidad del órgano o de los órganos que emiten esa norma. Como venimos de un régimen autoritario, una de las maneras de legitimar el régimen autoritario era cumpliendo informalmente la ley. Entonces, la ley para el mexicano es algo que está ahí, que sabemos que existe, pero sabemos que las cosas pueden ser de otra manera. Pero depende. Y eso ha creado también una cultura. Si me conviene, sí, y si no, no. Claro, claro. Entonces, hay un problema real de eficacia. Este dato del 2% de lo que realmente se cristaliza. Me llama la atención lo que dices, perdón, Sabino, que es estos datos son más optimistas de cómo funciona la justicia en realidad, y ya de por sí son preocupantes los datos. Claro, los datos son muy preocupantes, pero lo que te estoy diciendo es que en la realidad supera la opinión. En la realidad estamos ante un escenario realmente de impunidad en México. Claro, Hugo. Yo creo que el fenómeno lo está apuntando muy bien Sabino, es decir, hablamos mucho de la cultura de la legalidad y tratamos de medirla como qué tanto tenemos y qué tanto falta. En realidad yo creo que no hay una cultura de la legalidad, es una clara manifestación de la falta por muchos años de una educación concienzuda que vaya justamente a enseñar. ¿Dirías entonces que hay una cultura de la ilegalidad? O a legalidad probablemente no existe, porque la ilegalidad sería también quizá hablar de actos ilícitos, y yo no creo que la mayor parte de los mexicanos estén pensando en cómo van a cometer actos ilícitos o delitos. Pero sí hay una generalidad en la idea de formalidad. El México informal es muy amplio. Eso sí, yo sí creo que vivimos justamente una manifestación en lo que llamamos legalidad de eso, del México informal, del México desigual, del México marginado. Lo que estarías diciendo, Hugo, es que, digamos, la población en general no está pensando cómo va a infringir la ley, pero si la ley no le acomoda, entonces la pasa yo creo por que de lado y actúa como yo tiene creo que actuar. la mayor parte de la sociedad mexicana no está pensando en la ley. Quizá ahí empieza el problema. Mira, a lo mejor tienes idea o noción de la ley y la ley está ahí, pero sabes que no necesariamente se te aplica a ti. Vivimos una condición de cierta excepción. ¿De cierta impunidad? De impunidad y de excepción. El obedézcase pero no se cumpla de esta institución colonial es una institución maravillosa para entender nuestra cultura de la legalidad. A ver, permíteme venir aquí, porque yo creo que ahí estamos corriendo hacia un terreno un poco peligroso, ¿no? En principio, para empezar, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sabino con respecto a la realidad, ¿no? Estos datos reflejan una sana desconfianza en el desempeño de las instituciones, porque las instituciones nos han fallado sistemáticamente dentro del sistema autoritario y hasta la fecha, ¿no? Estamos todavía en un régimen autoritario en términos de gestión del poder, ¿no? Esta opinión pública que estamos viendo reflejada en los datos que Paco nos presentó, sí,
dices tú, o sea, es sana en el sentido de que es completamente comprensible. El escepticismo de que el ciudadano piensa así. en cierto sentido, hasta la desconfianza, la crítica, ¿no? Pero es lo que fortalece la democracia. ¿Es sana para, y es para México, perdón, John, o es sana en general? En general, para la democracia. Pero ¿es sana o es comprensible? Es sana. Yo creo que realmente es sana. Lo último que quisiéramos son unos ciudadanos ingenuos que nada más creyeran, ¿no?, lo que hace la autoridad y pensaran que las cosas fueran justas cuando no lo son. Como menciona Sabino, es cierto, realmente tenemos un grave problema de justicia en este país. El hecho de que los ciudadanos lo reconocen como tal es algo muy positivo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de cultura, ¿no?, de la legalidad, cultura, de la corrupción, etcétera, se dice mucho que desde hace siglos, décadas en México tenemos esta cultura de obedézcase pero no se cumple. La corrupción, ¿no?, es incluso comprensible se ha por la dicho que colonia, tenemos, ¿no?, una cultura autoritaria desde los aztecas, etcétera. Se ha dicho por ahí, aquí no hemos llegado a estos extremos, pero tenemos que tener, yo creo que mucho cuidado con la utilización de la palabra cultura. Lo que tenemos es una institucionalización de prácticas sociales muy específicas, obviamente acuñado y creado dentro de un sistema autoritario, corporativista y clientelista. Pero son prácticas, y las prácticas, es importante usar esa palabra prácticas porque eso tiene que ver con la interrelación con las instituciones, ¿no?, que tenemos los ciudadanos. Una cultura es algo arraigada, ¿no?, desde todos los siglos y para todos los siglos, no lo podemos cambiar, mientras las prácticas surgen a partir de nuestras enseñanzas, de nuestra interacción con las instituciones, ¿no? John, entonces, sí. Algo que dices que me preocupa. Dices que esta opinión pública de la gente es sana en el sentido de que la autoridad nos ha fallado y entonces como nos ha fallado debe de opinar así. Pero una cosa es que opines mal de tu institución y otra cosa es que tú te pases la ley por encima. Por supuesto, eso es otro. Ahí son dos asuntos. Uno es la cuestión de confianza, desconfianza, o legalidad y violación de la ley, que son relacionados pero diferentes. Yo digo que en principio, ¿no?, lo que es sano para una democracia es que los ciudadanos sean críticos, ¿no?, y que las instituciones sean los que sean los confiables. No que tenemos una ciudadanía confiado, que tengamos instituciones confiables, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, que es una institución, independientemente de sus ministros, el 50% de la población dice que no confía en cómo ejerce su poder. Es un reflejo de la situación, lo que la gente siente, percibe a partir de su propia comunicación, interlocución con la autoridad. Lo que están diciendo ahí es que, yo creo que no, obviamente la respuesta a esa pregunta no es el último fallo de la Suprema Corte que leíste en la página web, ¿estás de acuerdo con ello? No. La Suprema Corte representa el sistema de poder judicial en México, y si dices que desconfías, lo que estás diciendo es que tú has tenido mala experiencia con ella y Yo daría un paso atrás al hablar de la legalidad y de la ley. Y tiene que ver con esto de diferenciar la cultura o la institucionalidad. Es decir, estoy bien, pero yo no me gustaría partir del marco de que las instituciones por un lado y la sociedad por otro. Porque la verdad de las cosas es que muchas instituciones están filtradas, participan de alguna manera la ciudadanía. En fin, la distinción no es ya tan clara en el mundo contemporáneo. Pero para propósito. Y yo nada más diría algo, pero diría algo justamente. ¿Qué es la ley o qué aspiramos que sea la ley? Porque si no nos quedamos con que la ley te la impone la institución o la ley la produce la sociedad. Pues la ley decía Rousseau, y creo que seguimos con esa clara herencia y paradigma de lo que debe ser la ley. La expresión de la voluntad general, ¿no? Debe ser la norma, las reglas del juego, en donde la mayoría, por lo menos, está expresando cómo quiere llevar a cabo ese juego. La gran pregunta es, ¿eso se da o no se da? Y si no se da, ¿por qué no se da? Por instituciones débiles, por instituciones que no están bien estructuradas, por instituciones representativas que realmente no están representando a esa voluntad ciudadana, pero además, y es un juego endógeno, porque con malas leyes hechas por malas instituciones, tampoco vas a tener esa democracia en la que estás aludiendo. La sociedad mexicana, ¿no?, sabrá en general que tiene la capacidad de cambiar sus leyes por medio del poder legislativo. Pues yo creo que eso es justamente una de las grandes lecciones que la ciudadanía debe en México empezar a aprender. No, porque ¿no? Yo estoy de acuerdo que eso hay que aprenderlo, pero también es que hay que contextualizar que tuvimos una transición democrática que no se vio acompañada de una transición jurídica. Jurídicamente no nos preocupamos por adaptar el andamiaje institucional a la nueva condición democrática. Ejemplos concretos. Bueno, muchas cosas. Yo creo que no hemos modificado el poder legislativo, no hemos modificado la relación ejecutivo-legislativo, no hemos modificado el ejecutivo. La administración de justicia. La relación entre la sociedad y el gobierno. Tenemos democracia en la elección, pero no democracia en la gestión. Yo creo que hay muchos elementos en donde no hemos avanzado institucionalmente y creo
creo que buena parte de esto aquí le rebatiría a John el concepto de cultura, porque creo que sí hay un problema cultural. Las sociedades efectivamente pueden modificar a partir de las instituciones ciertas prácticas y pueden ir a construir una cultura de legalidad distinta. Sin embargo, yo tengo la impresión de que hay patrones de conducta y prioridades para las sociedades. Hay sociedades mucho más apegadas a formas de organización. Los mexicanos no tenemos la idea de que la norma nos norma. La norma no nos afecta. Hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Que la norma se cumpla para que mi vecino haga lo que tiene que hacer. Pero si yo puedo tener una excepción, una ventaja ante la norma, no tengo esa idea del interés general. Entonces, realmente es muy generalizado el patrón y creo que hay que construir junto con la transición democrática una transición de la cultura de legalidad, que quizá pasa por un pacto. Perdón, en eso, Sabino, cuando dices que hay la percepción de que la norma se debe de aplicar, pero no necesariamente a mí, eso se parece un poco a lo que en psicología política es la eficacia política, el self-efficacy, no es qué tanto me conciernen a mí los asuntos públicos. Así es. ¿Qué coincidirá con lo que estás diciendo? Si hay una ley, pero a mí la ley no me toca, ¿no? O no me incumbe. Vamos a ver otra faceta de este mismo fenómeno. Llamémosle cultura, prácticas, patrones, lo que quieras. Hay una diferencia entre de la cultura política mexicana y la cultura política en los Estados Unidos, por ejemplo. Yo quisiera enfatizar más bien las ventajas de la cultura política mexicana. Que quizás cada cultura política tiene sus fortalezas y debilidades. Quizás la debilidad puede ser falta de respeto a la ley, pueden meternos en problemas cuando nadie respeta la ley y creamos caos, evidentemente. Pero por otro lado, en los Estados Unidos tenemos una cultura política pues muy obediente, realmente, gente que ve la tele y nada más no participan en discusiones más amplias, no participan políticamente. En México tenemos una gran historia de movilización social, popular, las gestas democráticas que se construyeron durante los 90s y que llevó a la democracia a México, todo lo que es la historia del siglo XX, del estado de bienestar, estado desarrollista mexicano, ¿no? Todo lo que son las prácticas de organización civil, comunitario, la misma forma en que la Ciudad de México creció. Cuando el gobierno no estaba, los ciudadanos se organizaron y pusieron su luz, pusieron sus carreteras. Esta es una autogestión comunitaria muy positiva, que yo creo que es algo, por ejemplo, los estadounidenses no tienen. Y esto es una gran fortaleza de la democracia mexicana. Entonces, bueno, puede haber algunos problemas ahí, pero este mismo fenómeno de la autogestión, de poder tomar las cuestiones en las manos de uno, puede ser también una gran ventaja para esta época de la consolidación democrática o del transición democrático, lo que queremos llamarlo, pero es la siguiente etapa. Me voy a tener que ir a corte. Un poco de esto de autogestión suena a justicia por mano propia. Vámonos a un corte comercial. Esto es Opinión Pública. El tema de hoy, legalidad. No nos deje. Regresamos a Opinión Pública. Estamos conversando con Sabino Bastidas, investigador del CIDAC, con John Ackerman, investigador de Flaxo en México, y Hugo Concha, vocero del IFE y profesor investigador de la UNAM. Tienes varias membresías. Ayer no. Bueno, regresarás. Yo sí soy de jurídicas, por cierto. Perdón. Además de jurídicas. Tenemos algunas preguntas de posicionamiento sobre el tema de legalidad. ¿Cómo los mexicanos nos comportamos frente a la ley? Algunas ventajas acabamos de descubrir que podríamos tener, pero digamos, lo conversamos. Bueno, la idea de esto son unas preguntas cortas. Pido que me respondan sí, no y rápidamente el por qué para que nos dé tiempo a todos, ¿sale? Primera pregunta. ¿A quién le va mejor? ¿A quien se burla de la ley o a quien la obedece? Hugo. A quien se burla de la ley en México. John. Depende del contexto y circunstancias, pero tenemos que contestar. Bueno, ¿a quién le va mejor? A quien se burla de la ley, sí. Yo creo que le va mejor en México a quien se burla de la ley, lamentablemente. Pues este sí es un foco rojo terreno. ¿La ley es negociable o no? Siempre. La ley en México es negociable. Sí. La ley en México es negociable. Pues la ley siempre se interpreta y por lo mismo se tiene que negociar. Sí se negocia la ley en México. ¿Y la ley debería de ser negociable, sí o no?
No, por supuesto, no. Bajo ningún concepto, ninguna circunstancia. Digo, para eso nos damos leyes. La ley ya hecha para aplicarse no debe nunca ser negociada. Pues como dije en principio, la ley se tiene que interpretar y por lo mismo se tiene que negociar siempre. Ok. Siguiente pregunta. ¿Existe o no en México un claro ejemplo de algún actor, o grupo social que esté comprometido y respete la ley? ¿Sí existe? Ajá. Sí, claro. ¿Quién? Esa era la pregunta. Yo. No. Yo creo que hay amplios sectores de la sociedad que finalmente sí obedecen la ley. Pagan sus impuestos, hacen cosas. No la mayoría. ¿No? Sabino. Yo también creo que en pequeños segmentos de la sociedad funciona cierta autoridad del Estado para aplicar el Estado de Derecho y que son los ciudadanos víctimas de la aplicación del derecho en México. John. Sí, efectivamente, los que más se cumplen la ley luego son los que más sufren bajo el dominio de la ley. Y ahí estamos, podemos de ahí ir adelante o estás... No. No, es que ahí estamos, es que me llamó mucho la atención lo que decía Hugo en el primer segmento con respecto a lo que sería la ley de manera diaria. La ley sería el consenso social sobre las reglas del juego y sería el constructor de la paz, ¿no? O sea, la ley es la paz. De la estabilidad. ¿No? La paz, estabilidad ideal, pero el cambio también puede ser pacífico y positivo. Pero yo digo la paz, realmente, idealmente la ley es la paz. Pero sin embargo, sabemos que la ley, tanto en su diseño como en su aplicación, también se inmiscuye con el poder, ¿no? Y si el poder aplica la ley de una forma parcial, los ciudadanos, pues, ¿a qué les queda? Pero resistir en momentos específicos esa aplicación autoritaria de la ley. Esa es nuestra herencia histórica y puede ser algo positivo. Pero hoy no me tienen problemas. No lo puedes disociar. El derecho está necesariamente acompañado del poder. No podemos hablar de derecho sin poder. El derecho sin poder es una declaración romántica. Remito a aquella figura de Rudolf von Jhering. Me parece que estar imaginando que el derecho... La figura de Rudolf von Jhering es la figura de la justicia que equivale, por un lado tiene la balanza y por el otro lado tiene la espada. La balanza por sí sola es una declaración romántica, la espada por sí sola es el autoritarismo, por eso la justicia encarna los dos brazos, decía Rudolf von Jhering. Implica el juicio, la emisión de un racional, que esa era la balanza, y la aplicación con la espada de ese racional con la fuerza. En ese sentido, tu posición no es negociable o no deberá ser negociable. No, es que el poder, es que la garantía del derecho es precisamente que el poder político pueda ejecutar la norma, pueda llevar la norma a su aplicación si alguien se resiste a su cumplimiento. Con otra pregunta, con un presupuesto. Entre paréntesis, de manera imparcial. De manera imparcial, por supuesto. Yo diría la gran construcción humana es que esas normas primero sean imparciales, sean justas, sean en beneficio del interés público, sean en beneficio del interés colectivo, y después que esas normas se apliquen por igual a todos, la igualdad ante la ley. Pero entonces el poder solamente surge al momento de la implementación de la ley, hacerlo valer. No, desde su surgimiento. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una ley perfectamente público, en el interés público, igualitario? O sea, tú dirías que en esta parte no podemos idealizar la norma. No, al contrario. Lo que yo estoy tratando no es de idealizarla, sino todo lo contrario, traer a colación. Es Kelsen, ¿no? ¿Cuál es el déficit? ¿Cuál es la razón por la cual una norma no es aplicada? En buena medida es la amenaza de que va a ser aplicada por la fuerza. Y el hecho de que todos creamos que eso que estamos escribiendo es una norma que vale la pena ser obedecida. Pero yo creo que hay un principio, muy importante cuando hablamos de la legalidad del derecho que no podemos nunca pasar por alto, al menos no desde una visión jurídica. El principio de la certidumbre. La norma debe tener tal fuerza que aunque sea una norma defectuosa, aquí ya me metí al problema del diseño, puede ser un diseño muy malo, pero que tengamos la certeza como sociedad que esa norma, por ser norma y por haber sido validada por los distintos órganos que en principio deberían ser confiables y todos respetados por toda la sociedad, esa norma va a valer, esa norma va a ser eficaz, porque en el momento en que una norma deja de ser eficaz, se vuelve poesía. Pero eso iba respecto a mi próxima pregunta de posicionamiento. ¿Qué es lo que explica nuestra actitud hacia la legalidad en México? ¿Qué es más importante, la teoría institucional o la cultural?
O sea, somos genéticamente predispuestos. Están interrelacionados. Pero ¿cuál? Es un problema de cultura pero de de nuestro posición. sistema de impartición de justicia, básicamente. Pero de Sí, posición. obviamente es un aprendizaje que tenemos como mexicanos a partir ¿Cultura de vivir. o institución? ¿Qué es más importante para ti? Si optaras... A ver, es mi respuesta, perdón, pero es un aprendizaje, que hemos tenido a partir de las instituciones bajo las cuales, o sea, Pero las sí, instituciones son una escuela que Pero nos yo sí le juega, apuesto a la juega con nosotros. uno otro, O sea, perdón. las escuelas Son las normas de este escuelas, programa, John. Las instituciones, está bien. Es que John quiere jugar Una solo. palabra. No me voy a salir al Institución y juego de cultura. John, pero es muy interesante lo que está diciendo John porque lo está vinculando. Y yo sí creo que hay que acabar vinculándolos. Claro, ¿no? claro. Están vinculados. Ahora en realidad, empezamos. Si pero el ¿qué es más posicionamiento importante? es cultura o institución, la institución se puede modificar y puede cambiar. O y sea, tiene para efectos. cambiar de esta cultura de no legalidad a una cultura de legalidad, lo primero que hay que hacer es trabajar con las instituciones. Sin duda. Yo también creo que las instituciones son el vehículo. O sea, no estamos condenados. No, por supuesto que no. No estamos genéticamente predispuestos El problema a aquí violar. es que yo estoy en desacuerdo con la forma en que Alejandro plantea la pregunta, porque yo no creo que tenemos que transitar hacia una cultura de legalidad. Perdón, o sea, lo que pasa es que lo que está diciendo Sabino No y Hugo... debemos, perdón, no debemos transitar hacia una cultura de la legalidad. No, Pues si le gusta la Yo creo movilidad que- social que existe. No, tampoco es que me guste todo Yo como veo con esté. un gran Yo creo que optimismo esa manera de lo que comportarnos. yo entiendo que está diciendo Sabino y Hugo es que aunque la ley se forje desde el poder y sea injusto en algunos aspectos, lo que necesitamos tener es la certeza o certidumbre que se vaya a cumplir, ¿no? Y los mecanismos para cambiar, modificarlo, exacto. Y si se quiere cambiar, vamos al poder legislativo, etcétera, ¿no? Yo creo que esto obviamente es un ideal. Sería bonito, perfecto. Desafortunadamente en ninguna sociedad funciona así, ¿no? Y además hay situaciones extremas en que ni debería funcionar así. Dos ejemplos. Uno, el clásico, Hitler. Segunda Guerra Mundial, Hitler también tenía leyes. También era legítimo desobedecer estas leyes. Segundo, el caso de Brown contra Board of Education en los Estados Unidos, que integró las escuelas, rompió la segregación entre las escuelas para blancos y para negros. Esa decisión fue altamente politizada y fue a partir de movilización social de los ciudadanos que realmente defendían una integración. Ahí la Corte tomó en cuenta la sociedad y implementó esa decisión. Entonces no es tan... Yo estoy de acuerdo en que Ejemplos mal puestos, ejemplos totalmente radicales y mal puestos, porque esas leyes, hay de leyes a leyes, no estamos hablando solo de las que te impone el Estado. No el nazismo, ¿por qué no? Porque ya hay también toda una implementación de lo que llamamos derechos humanos. Bueno, es y en decir, el hay una nazismo serie ya de claramente había una protecciones fuerza a nivel militar constitucional, atrás del justamente señor, ¿no? para que ese cumplimiento de las leyes sea con una serie de parámetros que van a proteger a la sociedad. Yo con todo el respeto. Es que me pareció que nos fuimos al extremo más radical de la imposición de la ley. Pero La es que imposición de la ley no se da Perdón, así. voy a bajar un poquito la conversación. ¿Ok? Esta es más banal. En realidad, ¿los políticos y los funcionarios públicos son o no impunes? En México. En México, obviamente. ¿Es otra vez uno u otro? Uno Sí. u otro. ¿Los políticos y los funcionarios son impunes? o ¿En no? general? No. En general. No. ¿No? No. Hay casos y parece que es yo la creo regla. que tienen un No. alto nivel de influencia para ser impunes. Yo creo que otra vez es uno de estos temas de transición jurídica que no hemos avanzado. ¿Qué tan impunes son? Bueno, tan impune como un gobernador de Puebla, como un exgobernador del Estado de México, como gobernadores, bueno, tenemos ejemplos miles Tabasco, de bueno, gobernadores. en su época. Y además no solamente la impunidad, porque estamos muy acostumbrados Gracias, a analizar la impunidad a nivel federal. Yo creo que la impunidad a nivel federal ha disminuido sustantivamente. La corrupción se tiene que volver algo mucho más sofisticado. A nivel local. Pero a nivel local no hay contrapesos, no hay equilibrio de poderes. Los gobernadores son actores realmente muy poderosos. Los congresos son más débiles. Los congresos son débiles, están cooptados, los medios de comunicación locales no alcanzan a generar esos contrapesos y tengo la impresión de que sobre todo a nivel local vale la pena la distinción. John. Pues por lo que he visto, la impunidad es de las cosas que más marca el sistema político mexicano. Es parte de las movilizaciones, Al nivel, bueno, al nivel federal y al nivel local. Realmente yo no veo ningún caso de un servidor público importante de alto nivel que haya sido castigado de manera importante por alguna desviación. Dirías que depende corrupción. del nivel, entonces. ¿Dirías que son Pues pocos casos? no, pero muy también sonados? abajo. O sea, esos son los ejemplos más claros, pero la impunidad de los servidores Pero públicos tengo es otra algo... pregunta. Yo rápidamente diría, pero hay dos fenómenos ligados a la extensión. Lo voy a decir muy rápido. Ajá. Yo no creo que es la gran mayoría, si tomamos números de cuántos funcionarios públicos existen en el país, yo creo que la mayor parte no son impunes. Sí creo que se da el fenómeno de entre más poder, más posibilidad de impunidad. Sí creo que hay además estudios que te han medido que los que están
con más poder económico, político, son normalmente los que no cumplen, así como los que están más A ver, nada abajo. más un dato. El porcentaje de sanciones que el secretario de Función Pública, ¿no?, ha ejercido, o sea, ha sancionado, pero el porcentaje de esas sanciones que se ha podido cobrar, o sea, realmente romper esa impunidad que el servidor público tuviera que realmente regresar ese dinero es menos de 1%. 1%. En ese sentido sería una medición de hay una impunidad. total impunidad. Claro. O sea, no, los servidores públicos, aunque los agarres, no tienen que pagar. Una Entonces, pregunta breve, pues, me interesa en particular la respuesta de John, pero... ¿Quieres la nuestra también? Sí, porque creo que es un poco más predecible. 3 de la mañana, alto, no pasa nadie. ¿Se lo pasan o se esperan? 3 de la mañana, una calle sin tránsito en la Roma. Más bien la pregunta es, ¿vas a ser honesto o no? Bueno, en es que televisión. no, bueno, nacional? es que déjame decírtelo de esta manera. El sistema me obliga a pasármelo, porque además tengo todo un entramado que no me garantiza La nada si me seguridad. quedo ahí. A Así ver, es. yo La seguridad. no el incentivo no sería me lo paso simplemente por pasarme el alto, sino a las 3 de la Por mañana yo sé por que mi seguridad. seguridad está en riesgo Ok. y me pasaría Bueno, el alto. suponte que estuvieras en una ciudad segura. No, bueno. No, es que depende. Mira, hay Entonces, ciudades... ya acabaste con tu ejemplo. Ya A ver, eres México. hay ciudades en que hay una camarita abajo del semáforo que te saca una foto de tu placa si pasas el alto. Si ese es el caso, pues no lo paso. Pero en México, ¿qué harías? Bueno, Entonces igual está hay unos en hablando- México está también. hablando de enforcement, entonces enforcement por en supuesto, español. Claro. Pero si no pasa nada, y lo que dice Sabino es muy cierto también, hay otros factores, no podemos ver el semáforo como el único signo o parte del ambiente que existe en una situación inundada. Por supuesto sí lo paso. Pero yo me voy al punto que acaba de tocar Sabino, ¿no? Es decir, el contexto. Porque lo que estás diciendo es por qué me paso o no me paso la norma. ¿Por qué obedezco o no obedezco la norma? Pues por el contexto que existe. Si es un contexto de enorme inseguridad, en donde el cumplimiento de la norma no me va a traer absolutamente ningún beneficio, no tengo ni por qué considerarlo en mis costos. que esa parte es muy Espérenme, por favor, importante. Hay por todo favor, un discurso. entonces es justificado que cualquier ciudadano no cumpla con la ley porque el contexto es adverso. No es más que bien esté hay que justificado. entender, no Y es lo que que esté pasa es que justificado. lo que pasa es que hay una construcción de un discurso. Si tú, a ver, vamos a hablar de cualquier tema. Si yo pago impuestos, pero la consecuencia de pagar mis impuestos no son mejores servicios, mejores servidores públicos, los incentivos para pagar impuestos míos Así son es. menores. Si yo el hecho de Pero pasar- de todas maneras el deberías hecho de hacerlo. Por eso, pero estamos hablando de un plano ético. Por eso te hablo de un pacto generalizado. Eso Es como los pactos de inflación. Cuando hicimos los pactos de combate a la inflación en los años 80, tuvimos que pactar entre todos los sectores económicos. Que no iban a subir Al los mismo precios. tiempo nos vamos a detener todos en una carrera inflacionaria que no tenía lugar. El pacto de legalidad de este país necesita que todos los ciudadanos, de manera simultánea, lo hagamos. Porque ¿qué pasa si tú empiezas el día de mañana a decirle a la señora que se estaciona en doble o en triple fila en el colegio de sus niños para dejar a los niños o recogerlos a las 3 de la tarde, si tú le dices, señora, si usted se estaciona en triple fila, señora, usted va a ir a dar a la cárcel o la voy a multar. Va a decir, bueno, ¿yo por qué lo voy a hacer? Y el gobernador de enfrente es impune, o el funcionario tal, o los perredistas toman la tribuna, o los panistas la toman, o creas un sistema en donde otros están violando la ley. Obviamente el ejemplo es muy grande como para crearme los incentivos para participar. Puede ser, ok. Me voy a tener que ir a un corte, perdón, John, pero vamos a regresar. Está bien. Antes de irnos a un corte comercial, como todas las semanas, nuestra sección de descomposición publicitaria, el señor X, analista de la revista Neo. Y bueno, esta Navidad el regalo soy yo. No, no es cierto, el regalo eres tú. Estamos aquí con Omar Carreón, que es gerente de la marca Coca-Cola, gerente de publicidad, director de publicidad. ¿Así es? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues también muy bien, viendo que el regalo somos todos, ¿no? Exacto, está en cada uno de nosotros. A ver, cuéntanos un poco de este anuncio. ¿Dónde fue filmado, por ejemplo? Bueno, el comercial fue filmado en Kiev, en Ucrania. Aquí cerca. Exacto, del otro lado del mundo, literalmente. Es una producción multiregión, diríamos. Global. Sí, pero hay muchos países involucrados en el proyecto. Es coordinado por México. A nivel producción es coordinado por una casa productora de Buenos Aires, en Argentina, filmado en Kiev, pero con participación del equipo global de Atlanta de Coca-Cola. Y no es complicado trabajar así. No toma demasiado tiempo. Pues toma menos del que se imaginaría uno, ¿eh? No me digas. Sí. Menos que hacerlo aquí todo completo.
Sí, bueno, obviamente tiene su complejidad, pero creo que ahora toda esta dinámica del mundo global y de la tecnología ha cortado los tiempos y hace que sea un poco más sencillo o menos complejo de lo que a veces uno se imaginaría, con los inconvenientes evidentemente de trasladarse a otro lugar, que es como la parte más complicada, ¿no? ¿Y los costos? Los costos no, Se reparten. Sí, lo otro es que, bueno, también es un proyecto en donde participan más de un país, son muchos países, entonces eso también nos da acceso a mejores producciones, ¿no? A proyectos con una infraestructura mucho más completa, y eso hace que quizás el costo unitario, ¿no? O el costo por millar, como se dice, sea como más justo y más accesible a los distintos países. De acuerdo. Y ahora, si hablamos del comercial en sí, yo he visto que Coca-Cola a través de los años siempre se ha distinguido por ser muy como, entre comillas, humanista, si quieres, o sea, muy sentimental en la cuestión navideña. Ya abandonaron la Santa Claus, ahora nada más lo tienen para algunas, ¿cómo se llaman? Promociones, ¿no? Sí, activaciones, forma parte integral de la comunicación de Coca-Cola ahí. Dile a los muchachos que es una activación. Las activaciones son todos aquellos esfuerzos de comunicación o de mercadotecnia que hacemos con las marcas, que tienen como fin brindarle una experiencia, ¿no? a la gente, al consumidor, acerca de un determinado tema o de una determinada mecánica de canje, ¿no? Y por último, ¿cuál fue el brief o qué es lo que querían comunicar para el comercial que acabamos de ver? La comunicación de la marca desde hace poco más de 2 años está fundamentada sobre el optimismo. En este mundo en el que hoy día vivimos, donde basta a veces nada más ver unos cuantos minutos la televisión o las noticias o leer un periódico, donde las noticias a veces son muy duras, la información que viene, ¿no? Por la criminalidad, por las guerras, por el clima, ¿no? Hay muchos cambios muy dramáticos. La realidad es que a veces es mucho más fácil ver la vida desde un punto de vista pesimista, ¿no? O verle el lado negativo a las cosas, ¿no? Y Coca-Cola, de alguna manera, lo que viene trabajando desde hace un tiempo a la fecha es que, bueno, por más difícil que a veces parezcan las cosas, siempre hay una arista que te permite ver las cosas de un lado positivo, ¿no? O sacarle esas pequeñas cosas a cada momento o a la vida, ¿no? Momento Coca-Cola, no es cierto. Entonces, sumado a todos los esfuerzos que normalmente Coca-Cola hace durante el año, Navidad, siendo uno de los esfuerzos más importantes de la marca desde hace mucho tiempo, no es ajena a eso. El mensaje de Navidad que venimos trabajando desde hace 2 años con Coca-Cola, ahora en este mensaje global del lado Coca-Cola de la vida, es que creo que no hay una fecha más marcada o etiquetada a nivel emocional y superficial, si lo quieres ver, porque a veces la Navidad... Y comercial, muchacho, por favor, claro que sí. No, pero quizás a veces en la Navidad se ha perdido un poco el espíritu de realmente lo que es la festividad, ¿no? ¿Por qué lo dices? No, eso no pasa, hombre. Y lo que hacemos nosotros como marca es recordarle a la gente que si bien es una época en la que hay fiestas y la gente se reúne, es importante a veces recuperar esos pequeños valores en donde lo importante quizás no es el regalo físico, ¿no? Ni el regalo más grande ni el más caro, sino a veces el mejor regalo está en cada uno de nosotros y en presentarse a la gente como persona y con defectos y con virtudes, ¿no? Pero ese es a veces el mejor regalo, ¿no? Entregarte a los demás, darte a los demás y estar, aunque sea por un pequeño momento con la gente que quieres, con tus amigos. Ese es realmente el mejor regalo en la Navidad. Me parece muy bien. Oye, pues muy bonito. No sabemos eso. Hay tanto trabajo detrás de un comercial que a veces, muchachos, no se sabe. Y bueno, pues cerramos con que el regalo en esta Navidad, el mejor, somos todos, ¿no? Así es. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti, muchacho. Chao. Regresamos a Opinión Pública. Esta noche estamos hablando de nuestra actitud hacia la legalidad, hacia las leyes, cómo nos comportamos. Estamos conversando con Sabino Bastidas, con John Ackerman y Hugo Concha.
¿Tenías algún comentario, John? Sí, quería retomar la propuesta que realizaba Sabino, que me parecía muy importante y certero, que es la de un pacto nacional por la legalidad, ¿no? Todos sabemos que en estos juegos de acción racional, cuando uno rompe con el esquema, le conviene a todos los demás romper con el esquema. Entonces la idea es regresar al centro, que todos nos pongamos de acuerdo, que obedezcamos de manera conjunta las reglas para tener una sociedad organizada y pacífica. La cosa aquí es que para hacer esto valer, no es nada más una cuestión de buena voluntad, es una cuestión de diseño institucional y de reconstrucción de incentivos. Entonces, necesitaríamos fortalecer las instituciones de combate a la corrupción en este país, por ejemplo. Sí hay una gran impunidad de los servidores públicos. Necesitaríamos realmente fortalecer el SAT para asegurar que todo el mundo pague impuestos. Un ejemplo muy clásico, quizás muy sencillo, pero que puede ayudar en esto, es que ahora la mayor parte de la gente utiliza sus cinturones de seguridad, ¿no? Ahora ya es la cultura, es el costumbre, no sé si todos aquí o todos los que están viendo, pero ha habido un giro cultural, ahora sí, de costumbres, como quieras, en México desde hace 10, 15 años de estas cuestiones. Pero y tiene que ver más con seguridad que con ley, ¿no? No, yo digo que sí tiene que ver con ley. Siempre ha sido un trabajo institucional. En el caso de la Ciudad de México, hay que recordarlo, hubo un trabajo muy serio de los policías durante un tiempo hasta que se crea la cultura, se convence al ciudadano de que es mejor usarlo que no usarlo. Es igual el derecho. A la persona hay que convencerla. No trae el chip puesto, como me diría una persona que no usa el cinturón, no trae el chip puesto. Hay que convencerla que es para su beneficio. Pero hay que convencerla. El cinturón de seguridad es porque te conviene traerlo. Pero pero es que el incentivo es el mismo para cualquier otra norma. Pero es convencerlo o que haya coercitividad para que lo haga. Yo creo que van de la mano. Yo creo que van de la mano. Tú tienes que convencer a la gente de que es mejor respetar la ley que no hacerlo. Pero al mismo tiempo tiene que tener consecuencias no aplicar la ley. En principio, las campañas de concientización, de pero no es a través de una campaña ya, John. En el caso de México no bastaría una campaña de concientización. Es lo que estoy diciendo. Estoy criticando precisamente este enfoque. Yo creo que demasiadas veces en México, en los Estados Unidos, donde quieras, se entiende esta cuestión de la cultura de legalidad como si tuviera que ver nada más con convencerlos por medio de spots publicitarios de que todo el mundo se tiene que portar bien. No, es cuestión institucional y es cuestión de crítica, las dos cosas. Yo quiero jalar una cuerda que traía John y además venía desde Sabino. Es decir, decía John, sí, el gran pacto por la legalidad. Yo creo que esa idea es una idea, me parece a mí muy seductora, muy atractiva. Me parece que eso habría que explorarlo mucho más, incluso con profundidad teórica. O sea, todos de un día del 31 de diciembre al 1 de enero cumplimos la ley. No sería así. Esto es una invitación más académica y teórica, pero yo creo que por ahí se tiene que ir. Pero yo jalaría más de lo que dijo John. Es decir, no creo que el asunto vaya únicamente a la aplicación. Creo que pasa por la aplicación, pero no se agota ahí. Tiene que ver con el diseño también y los mecanismos de participación para que ese diseño verdaderamente reflejen una representatividad mayoritaria, al menos estratégicamente mayoritaria. ¿El legislativo no es suficiente? Yo creo que el legislativo no está la credibilidad que tiene en tus encuestas el Poder Legislativo y los diputados son las instituciones menos confiables y menos creíbles. Si ellos son mis representantes, ellos son los que hacen la norma, que me norma, bueno, pues entonces la credibilidad de la norma está en una crisis de legitimidad. Quiero acabar esta idea. Okay. Es el diseño. Tiene que ver también con las instituciones que aplican, pero que interpretan la ley para que le den más flexibilidad, para que se entienda más el sentido que tiene la propia ley. Estoy hablando también de la administración de justicia. Es decir, todas esas son zonas calientes que hay que tocar para verdaderamente hacer vivo, acercar, ya no hacer un Estado de Derecho, que es el clamor siempre que ya cansa. No, acercar el Estado de Derecho a la gente. Y por ahí viene algo interesante, que no es convencer o persuadir, es enseñar también lo que son los derechos básicos de los individuos. Yo creo que por ahí empezamos, porque si los ciudadanos verdaderamente se vuelven tales porque conocen sus derechos, van a empezar a participar, van a exigir esa participación, que es lo que me gusta del asunto de John de la movilidad. Es una movilidad, pero tiene que ser una movilidad dirigida. Claro, ¿no? Pero ¿sabes una cosa, Hugo? Estamos hablando un poco de la vieja idea de Jacqueline de Romilly, aquella de la educación por las leyes. Es cómo construyes un entorno en donde las leyes sean solamente un garante más de un entorno educativo, en donde los ciudadanos realmente aplican la ley porque tienen la convicción de que son más organizados y más ordenados a partir de la norma. Porque les conviene, porque es mejor. Hay que crear todo el escenario de incentivos económicos, demostrar, es relativamente fácil, demostrarle a la gente que es más conveniente respetar la ley que no hacerlo en términos pero esto es otra cosa, no es una cuestión nada más de acción colectiva,
sino de justicia. Y eso es muy importante, porque muchas veces hablamos de la cuestión de capital social, legalidad, como eso nada más. Vamos a ponernos de acuerdo para que podamos operar, funcionar. Deberíamos pero empezar en cuanto, por John Rawls. Deberíamos empezar puede ser John Rawls o quien quieras, pero con la idea de que las leyes, en primer lugar, tienen que ser justas y la gente tiene que entenderlo como tal. Entonces, de una vez, de nuevo, empezamos desde el origen de las leyes. Entonces, ¿de qué nos sirve una sociedad muy bien portada, muy obediente, con un sistema muy injusto? A ver, en este tema... Hicieron muchas leyes, ¿no? Habría Sabino, que también pasar por las muchas leyes en las que vive nuestro entorno como sistema. Hablando de si la ley es justa o no y entonces si la acato o no, tenemos unos datos, Sí, ¿no? unos datos que creo que pueden ser útiles, yendo a la idea de si hay conciencia de que está en tu interés obedecer la ley o no. Este es otro, este es de la cultura de la Constitución, una encuesta aplicada en 2003. Cuando usted piensa que tiene la razón, ¿está o no dispuesto a ir en contra de lo establecido por la ley? ¿No? Es decir, hay una ley que parece que me están aplicando que no tiene sentido. ¿Esté dispuesto o no a ir en contra de lo establecido por la ley? 45% de la gente estaría dispuesto a violar la ley si cree que está en contra de su argumento o de tener la razón, y 39% no estaría dispuesto. Y un 14 depende, que también... Y un 14 depende del contexto o de la situación. Y luego vendría un tema que abordamos hace un momento. Por lo que usted ha visto, ¿quién viola más leyes? Políticos 36%, policías 21%, la gente 15%, funcionarios 11%, abogados 5%, jueces 5%. Una tercera parte del país cree que nuestra clase gobernante es la más impune, la que viola más ley. Y luego vienen quien ejerce. Porque tenemos venimos de una cultura, perdón, John, en términos de una cultura autoritaria. Son muchos años de un régimen autoritario que está en proceso de transición democrática. Pero fíjate, sobre todo desde del manejo de la gestión del poder. Pero bueno, el autoritarismo es eso, ¿no? A ver, yo no estoy hablando de un autoritarismo democrático. No quiero, ese es un oxímoron que no estoy dispuesto a negociar contigo. No quiero ni con mucho justificar nada del autoritarismo, pero en el México autoritario había una actuación, una sacralización de la ley, muy curiosa, para jugar este juego para de legitimar al sistema. Pero la ley se cumplía, entre comillas, una ley muy ad hoc y una forma de cumplimiento también muy ad hoc. Una ley muy pero a modo. se hacía. Y Una todavía ley lo vemos pero en se el discurso cumplían del los PRI, ritos, pero ¿no? se que son exacto. respetuosísimos Sí, de bueno, la es Exacto, muy y formalista. se cumplían los ritos. Pero además, vete más atrás. En el caso de don Porfirio Díaz, claramente don Porfirio Díaz hacía el ritual de la democracia en cada elección. Así y es. hacía el ritual de que las leyes se elaboraban en el Congreso. A eso quería llegar. Y bueno, toda esa faramalla que hacíamos... Era un ritual de la legalidad. Para legitimar regímenes autoritarios. Y esto es lo importante, Sabino, que todavía estamos ahí. Tú mismo lo No, dijiste. yo creo que estamos en un momento... Estamos en un proceso de transición. A ver, Bueno, yo no creo. Yo creo justamente lo que hemos visto en esta democrática. última elección, todo el proceso de las elecciones, las decisiones del IFE, las del tribunal, por ejemplo, fueron precisamente este tipo de sacralización de la ley por la ley, ¿no? El tribunal, por ejemplo, yo sé que no es el tema específico, pero sí viene al caso, el tribunal fácilmente pudo haber dentro de sus competencias, sus competencias constitucionales, legales, dentro de la ley, ordenado, por ejemplo, un recuento mucho más amplio de la votación que hubiera aclarado todas las dudas que ahorita nos está causando este problema tan grande que John, tenemos. este es un debate distinto que yo... No, distinto, no se quitas a otro programa. No, es que a mí no me dejas explicar. No, pero yo estoy escribiendo ahorita un libro sobre eso, justamente que lo que vimos, la forma en que las instituciones electorales respondieron a lo que pasó el 2 de julio es precisamente el ejemplo de que no hemos salido de la cultura autoritaria de gestión del poder y sacralización de la legalidad que siempre hemos tenido en todo el siglo XX. 25 años, la cultura autoritaria que teníamos en el viejo régimen es la misma que tenemos Pero hoy. yo creo que aquí el tema importante... en 25 años algo ha cambiado. No, pero además yo creo, perdón, rápido, No, esto es fundamental. La interpretación de John es totalmente al revés. Es que Pero no Yo nos vamos a creo, meter en yo ese creo tema. que la certidumbre, la certeza de la legalidad es fundamental. En el momento en que permitimos que cualquier actor, sea una revista, sea un semanario, sea un académico, cuestiona cómo la autoridad con atribuciones legales es la que aplica bien o mal la ley, estamos por mal camino. A la ley, y estoy sacralizando en cierto momento, pero déjame tratar de explicar. Es que es muy radical tu posición. Ahí voy. Déjenme mediar. Pero es que entonces vámonos a la forma en que la ley está siendo manejada, porque lo que quería llegar es que no acabé el punto. El viejo régimen autoritario sacralizaba la ley. Así es. Eso en sí mismo no es el problema. El problema es una ley que ya no se apega a la realidad, pero además que ya no se respeta tampoco. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo, para empezar pronto, el gobierno empezó de manera discrecional
a decidir cuándo se aplicaba y se respetaba la ley, se seguía la sacralización de la ley a la que hablas Que tú, ese es un tema o de no. diseño institucional. Es un problema de diseño institucional, ese es a lo que quiero llegar. Para El redondear problema este asunto. no está en el impacto o en el efecto, está antes. Para redondear este asunto, lo que estás diciendo es, no importa si la ley está bien hecha o está mal hecha, mientras sea ley, hay que acatarla. Y en el Inter hay que buscar mecanismos para modificarla. Hay que criticarla, hay que y hacerla pedazos de adecuarla a muchos la foros realidad. para que se cambie. Ahora, Bueno, y Yo la creo ley que electoral es uno de los debates más viejos del Así es, de la yo la política. ley Me electoral es un gran señores, ejemplo. me quedan 3 minutos de programa. Tiene cada quien un minuto para decir lo que tenga las ¿Qué ganas debe de saber el decir. ciudadano sobre la ley? La cultura precisamente autoritaria, de gestión, de poder, de implementación de la autoridad, parte de una idea de razón del Estado, ¿no? En que lo que haga el gobierno y con lo que haga el Estado lo tenemos que acatar porque es el gobierno del Estado, ¿no? Y si no estamos de acuerdo, hay que cambiarlo por otros medios. Yo creo que en general sí hay que respetar, evidentemente, el orden democrático, político, legal. No hablo de un cuestionamiento del sistema democrático en absoluto, pero sí digo que hay cosas de nuestra herencia del siglo XX a partir de una cultura de participación e incluso de autogestión, ¿no? Y de resistencia en algunos momentos a cuestiones autoritarias injustas, ¿no? Que podemos rescatar, que son muy positivas de la cultura política mexicana. Hay que valorar lo que tenemos y hay que a partir de ahí para transformar el sistema democrático que estamos apenas construyendo. Yo no digo que hemos transitado ni consolidado, apenas estamos construyendo, y depende justamente de valorar nuestras cosas positivas en la cultura política y de cuestionar la gestión autoritaria del poder que es todo. John, nada más una respuesta rápida. Tú te veo menos preocupado por la cultura de la legalidad y más por las instituciones. ¿Estoy bien? Sí, puede ser una forma de resumirlo. Ok. No, lo que John dice en eso de momento a mí me gusta mucho. Yo sí creo que hay que apostarle a la ciudadanía, hay que apostarle a la gente, hay que apostarle a la participación, hay que apostarle desde el punto de vista de las instituciones y a los que les tocan las instituciones por la enseñanza, por la educación, por la formación de esa ciudadanía. Eso me parece que es un tema totalmente olvidado, la famosa educación cívica, la formación ciudadana. Nadie la atiende, está totalmente hecha a un lado. Y yo creo que son los temas donde hay que apostarle para que se dé esa movilidad. Sí creo que hay un elemento ahí muy innovador y poco explorado, ¿no? En el momento de la gestión local, de la participación local, justamente lo comentábamos antes del programa. Ahí es donde está, yo creo que la gran posibilidad de cambio, y simplemente hay que dar los elementos para que se dé de manera constructiva, porque si no la movilidad social también puede ser caótica, ¿no? Claro. Yo me quedaría con una conclusión que dejaría para la reflexión. Creo que hay que tener cierto sentido de urgencia de la magnitud de la crisis de legalidad que vive este país. 50% de nuestro país en distintos sectores está viviendo al margen de la legalidad o en la informalidad. Y más allá, los sectores delictivos, los sectores delincuenciales, las mafias, se han adueñado de segmentos muy importantes del poder político y están retando al poder del Estado. Construir un Estado democrático de derecho, un Estado democrático constitucional, es fundamental para una vida democrática y estable. El riesgo de estas grandes tramas de impunidad nos perfilan un escenario realmente preocupante que debemos de quedarnos en la conciencia, y hoy que inicia un nuevo sexenio y un nuevo gobierno, tenemos que tener el sentido de urgencia de la necesidad de que la ley sea el instrumento principal para ordenar a nuestra sociedad. Como una oportunidad. Lo veo como una oportunidad y como un gravísimo riesgo si no tomamos decisiones muy pronto, y con un gran sentido de solidaridad por el interés público, por la visión colectiva de este problema. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos quedamos con varios temas pendientes. Nos quedamos con las ganas de otro programa. Claro, metió uno al final, John. Muchísimas gracias por acompañarnos. Empecé el programa diciendo que parecía que la no legalidad en México era un deporte nacional. Los datos nos los confirman. El maestro Sabino Bastidas dice que es urgente, y nosotros como ciudadanos hay que pelear por tener leyes más justas, pero en el camino hay que acatar la ley. Esto es Opinión Pública. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo viernes 11 de la noche.